Bendiciones a todos, bendiciones a todos. Gracias al Señor que podemos una vez más llegar hasta ustedes con una palabra de Dios. Y creemos que la palabra del Señor, como lo enseñó el apóstol, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Hoy he sentido que la palabra que el Señor nos da es para instruirnos, es para instrucción. También tiene exhortación, también tiene edificación, pero creo que nos va a instruir la palabra. Así que usted que disfruta de la palabra del Señor, usted que sabe que la palabra de Dios es alimento al espíritu, ponga mucha atención, tome notas, siéntese allí y dele su atención estos próximos minutos a lo que vamos a compartir en la palabra del Señor. Vamos al libro Evangelio según San Mateo en el capítulo 28. Algo importantísimo que el Señor Jesucristo nos enseñó es que Él trajo las buenas nuevas. El Evangelio es el testimonio, las buenas nuevas, el buen anuncio, la buena voluntad de Dios para con nosotros. Yo le hago la pregunta, ¿ha leído usted los 4 relatos del Evangelio? ¿Los lee con frecuencia? Porque necesitamos conocer esto, el mensaje de nuestro Salvador. Se dice que el Nuevo Testamento está, el mensaje de nuestro Salvador es el Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, relatado por estos evangelistas, y la explicación de la obra del Salvador, del Redentor, está en las cartas de Pablo. Es como una enseñanza para nosotros con ilustración y con explicación de esa obra que vino a ser nuestro Salvador, y así se va desglosando y enseñándonos mucho. Así que hoy, este primer día de la semana, este primer día de lo que llamamos a nivel mundial, se conoce como el Domingo de Resurrección. Yo he sentido en mi espíritu toda esta semana de parte de Dios que es crítico, que es necesario, que es menester que nosotros hablemos de lo que es esta obra de la resurrección, de lo que ha hecho el Señor Jesucristo por nosotros. Así que, hermanos queridos, vamos a Mateo capítulo 28 y dice la palabra del Señor allí en el versículo 1. Si usted lo lee conmigo, ahí va también a aparecerle: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Bendito sea el Señor. Qué maravilloso ese mensaje del ángel que les dijo a ellas: yo sé que ustedes buscan a Jesús, yo sé que lo buscan aquí. A muchos nos está diciendo: yo sé que tú estás buscando a Jesús en una religión, lo buscas en alguna tradición, lo buscas en algunas enseñanzas, en algunos patrones, pero Él no está aquí. Él ha resucitado. Él no es Dios de muertos, Él es Dios de vivos. Y hoy tengo una enseñanza que yo creo que el Espíritu Santo quiere hacer llegar a nuestro corazón. Queridos hermanos, quiero empezar haciéndote una pregunta. ¿Qué pasó el primer día de la semana, un día como hoy, hace 2000 años? ¿Qué pasó ese primer día que para los judíos era un día normal, común y corriente? Era un día después del día de reposo de ellos, era el primer día de la semana. Pero ¿qué sucedió y qué sucede en tu corazón, en mi corazón, en nuestro entendimiento el día de hoy, al decir hoy es el primer día de la semana, el domingo de resurrección, inicia esta semana? ¿Qué cambia para nosotros? Bueno, ¿qué significa? ¿Sabe usted esto llamada Semana Mayor o Semana Santa, conocida como una semana tradicional, como la semana de la Pascua, como la semana de la conmemoración de tradiciones, de historias, de películas, de documentales?
¿Cuál es nuestra reacción, nuestra impresión como creyentes? No podemos decir, oye, ay, qué bonito, hoy es domingo de resurrección, mañana hay que ir a trabajar ya igual. Algo pasó hace 2000 años en un día como hoy, y eso tiene que pasar hoy aún en nosotros y ser conscientes de lo que está sucediendo. Bendito sea el Señor. Ese es el mensaje que el Espíritu Santo quiere hacernos llegar el día de hoy. Algunos quizás ay, pero yo pensé que iban a predicar de esperanza y del coronavirus y de sanidad. No, hermano, vamos a hablar lo que Dios quiere. Cristo resucitó, no lo busquen ahí. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ha resucitado, no está aquí y va delante de vosotros a Galilea. Oh, bendito sea el Señor. Ese es el mensaje que hoy debe alegrarnos a ti y a mí. Hoy no es un domingo sin plata, hoy es un primer día de la semana donde conmemoramos, donde celebramos. Pero es que no sabemos las fechas, pero es que eso lo instituyó el catolicismo, esto y lo otro. Algún día hay que hacerlo. Y si el mundo entero está en esta fecha celebrando esto, pues no seamos extraterrestres nosotros, y en lugar de aislarnos, comprendamos. La mayoría de creyentes detrás del escudo de que no celebro las cosas paganas y que hicieron tales fechas, no saben nada. Hay una serie de preguntas que yo voy a hacerte acerca de lo que se conoce como Semana Mayor, que mucho creyente no domina, y hoy te dije, el Espíritu Santo quiere instruirnos hoy, porque esta palabra nos va a llevar a un mejor conocimiento de Dios y a salir hoy domingo. Vamos a salir alegres. Hoy, si tenemos que estar en casa, como es el eslogan de hoy, quédate en casa, pues nos quedamos celebrando con alegría. Hoy vamos a almorzar como nunca antes. Hoy vamos a celebrar recordando lo que pasó hace 2000 años en un domingo como este, y que tiene efecto todavía al día de hoy. Bendito sea el Señor. Hay grandes verdades espirituales encerradas en todo este simbolismo, en todo lo que aquí en la palabra se nos enseña de esos días de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Este es un episodio que está en los 4 libros del Evangelio, en Mateo, Marcos y Lucas, que son los evangelios sinópticos, y en el evangelio complementario de Juan también aparece mucho más complementado, ¿verdad? Con la oración de Juan, de Jesús por sus discípulos, como la narra Juan, y otras muchas cosas. Allí es maravilloso. Esto es lo que Cristo vino a establecer, vino a darnos las buenas nuevas de salvación. Entonces, hermanos queridos, quiero decirle antes de entrar a estudiar un poquito de esto, que una verdad puede ser comprendida en la mente y en el intelecto, pero no haber sido asimilada en el espíritu. Una verdad puede ser comprendida por la razón, pero no puede, quizás no en el entendimiento espiritual. Por eso esta gente no entendió. Los judíos, por eso dice la palabra de Dios que ha sucedido a Israel endurecimiento en parte, y luego Dios volverá a seguir el proceso con ellos, pero ahora ha depositado sobre nosotros, la iglesia del Señor, esta maravillosa noticia de que los que no éramos pueblo, ahora somos pueblo, de que Él nos ha llamado para ser redimidos. Y Israel corre un peligro que pasó en aquellos días cuando Jesús entró a Jerusalén y lloró sobre ella y dijo: cuántas veces quise juntarte, cuántas veces te quise traer como la gallina sus polluelos, pero algún día no va a quedar de ti nada de esto, ni piedra sobre piedra, y van a hollarte y te van a dañar, porque no comprendiste el día de tu visitación, porque muchos no entendieron. Corremos el peligro hoy de no entender, de que se pasó una semana mayor más y terminaron las vacaciones y vamos a ver qué pasa. No podemos dejar pasar los tiempos, debemos ser entendidos. Y por qué no, como creyentes, alguna vez te has sentado, en lugar de pasar viendo televisión, de pasar paseando, de pasar esa semana en otras cosas, arreglando la casa y haciendo trabajos, que todo eso es muy bueno, pero algún día te has sentado a meditar verdaderamente qué pasó en cada día de la semana? Voy a hacerte esta pregunta: ¿qué pasó el domingo de Ramos? ¿Por qué se llama domingo de Ramos? ¿Qué pasó el lunes? ¿Qué hizo Jesús el lunes? ¿Qué hizo el martes? ¿Cuándo murió Cristo? ¿Qué día murió Cristo? Pastor, el viernes. La Biblia dice que Jesús, ¿quién dice que fue el viernes? El profeta Jonás dijo en el capítulo 1, versículo 8 de Jonás, dice que Jonás estuvo en el vientre del pez. Dios había preparado un pez y tuvo a Jonás 3 días y 3 noches. Cuando a Jesús le preguntan y le dicen: esta generación demanda señal, pero no les va a ser dada señal, sino la señal del profeta Jonás. ¿Y cuál era esa señal? Que el Hijo de Dios debía estar 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Pero si hubiera muerto el viernes en la noche, como lo dicen, que a las 6 de la tarde, por la preparación para el sábado, el día de reposo, hubiera estado un ratito del viernes, todo el sábado, y resucita el domingo en la mañana, estuvo día y medio, día y una noche. La palabra de Dios dice que debe estar 3 días y 3 noches. ¿Cómo explicamos eso? Como muchas otras cosas que no sabemos o no entendemos de esta semana.
Por eso necesitamos ser instruidos, necesitamos conocer la palabra, necesitamos ser diestros en la fe que profesamos. Bendito sea el Señor. Así que acompáñenme, porque está llena de información la enseñanza, pero es una obra de edificación. Voy a hablarle un poquito de la obra de la cruz. Aquí dice en Mateo 28 que pasado el día de reposo y el primer día de la semana, vinieron María y Marta a ver el sepulcro. Se les apareció el ángel y le dijo: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No, yo sé que ustedes buscan a Jesús, pero no está aquí. Como él dijo, resucitó y va delante de ustedes. Vaya, díganle a los hermanos, vaya, díganle a los discípulos. Yo tengo que decirle a usted hoy que la obra de la cruz, el mensaje central del evangelio, es una locura para el mundo, pero para nosotros los hijos de Dios es la gran bendición. ¿Sabía usted que cuando pusieron, hay una serie de detalles tan maravillosos que a veces los que antes veíamos aquellas películas, porque ahora ni el cristiano ve las películas de Semana Santa, ya ni el cristiano, porque creemos que nos las sabemos todas, y a veces tenemos tanta ignorancia, ¿verdad? Por ejemplo, ¿sabía usted que el nombre, la acusación, la causa por la que crucifican a Jesucristo la clavó este romano? Envió a poner, el gobernador envió a poner allí, a clavarle arriba un rotulito, ¿verdad? Y lo puso en 3 idiomas. Lo puso tanto en hebreo como en griego como en latín. En hebreo, ¿por qué? Para que lo vieran los hebreos, ellos que confiaban en sus oráculos y en sus profecías. Para que lo vieran los griegos, que eran los que andaban aquellos días, los filósofos buscando enseñanza. Y para que lo pudieran leer también en latín. El Imperio Romano, los romanos de aquel entonces era el idioma de las leyes del imperio. En todos esos idiomas Jesús fue proclamado, y él puso: este es Jesús Nazareno, el rey de los judíos. En todos los idiomas lo proclamó. Claro que los sacerdotes le dijeron: pero ¿por qué pones eso? Quita eso ahí. Puso: lo que es escrito, y ahí se queda. Y se quedó en sus propias caras y en sus propias narices. Ahí estaba siendo crucificado el rey de los judíos, Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo no sé cuántos sabían esto, pero es maravilloso escudriñar la palabra y aprender y entender. Ellos no entendieron, el hombre natural no entiende, y el peligro que tenemos usted y yo hoy es de no entender nosotros de que las cosas espirituales se deben discernir espiritualmente. Ahora, hay un pasaje maravilloso, mi último punto de introducción para entrar, y es en Colosenses 1:20, donde dice que Jesucristo vino para reconciliar consigo todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¡Qué maravilloso! Esta es la obra del evangelio. Esto es lo que muchos no entendemos. Eso pasó hace 2000 años, un día como hoy, domingo de resurrección, un domingo en la mañana, cuando el Hijo de Dios resucita y ya no está en la tumba. Sucede todo esto. Vino a reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra, y vino a anular el acta de los decretos que nos era contraria, que nos condenaba, que nos juzgaba, y la quitó de en medio y la clavó en un madero. Por eso usted tal vez dirá hoy: ay, viera, estoy un poco triste, porque no entendemos que hoy es un día para celebrar. Él ha resucitado. No lo busques más allí. Él ha resucitado. Esa es la vida y la paz que tenemos. Por eso voy a enseñarle un poquito de las cosas que hizo Jesús y de lo que significa esta obra que Él ha hecho en la cruz. Y hermanos queridos, espero que con esto puedas celebrar en tu corazón y dar gloria al Señor. Bien, el domingo se dice de Ramos porque Jesús entra a Jerusalén. Había entrado muchas veces, pero esta vez entró diferente. Hay veces que el Señor, cuando lo dejamos llegar y cuando llega el tiempo, entra diferente. Y Jesús entró ese día como había entrado muchas veces, pero ahora entró montado sobre un pollino, hijo de asna, y un animalito de carga, como una señal de humildad. La gente ponía ramas a su paso, ponía palmas en el suelo y ponía sus mantos para que Él pasara sobre ellos, y gritaban los muchachos: Hosana al Hijo de David, el reino de David nuestro Padre ha venido. Decía: Hoshana, sálvanos, tú eres el Mesías prometido. Pero el Sanedrín, el gobierno religioso, los obligó, prácticamente las decisiones que ellos tomaban, y rechazaron al Mesías, al Hijo de Dios. Tristemente dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y después por eso vino tanto sufrimiento, vino el holocausto, vino Hitler y vinieron los alemanes, y vino tanta turbación y tanto flagelo y tanto dolor y tanta dispersión sobre el pueblo. Ellos dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, dennos a Barrabás. Y entonces Dios nos escoge a nosotros.
nosotros que le hemos aceptado, a los que creen en su nombre. Bendito sea el Señor. Por eso dice, y usted puede tener maravillosas. Yo podría terminar este mensaje ya aquí, pero falta todo. Pero solo lo que le estoy diciendo hasta ahora, para el que tiene entendimiento espiritual, no le importa si no tiene un céntimo en la bolsa. Con lo que le estoy diciendo, tiene la eternidad en su mano, tiene la gloria, tiene el gozo, tiene la bendición de algo superior que no se compra ni con todo el dinero del mundo. Dice la palabra del Señor en 1 Juan 5:13: estas cosas os escribo, os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hay gente aún, sacerdotes católicos, aún personas como por ejemplo en esta línea de testigos de Jehová. Ellos andan predicando contra sol, viento, marea. Unos que se visten así también, ¿verdad? De los mormones, ¿verdad? Ellos andan allí predicando lo que creen que es su fe, porque creen que por esas obras van a alcanzar la salvación, aunque no pertenezcan a los 144,000 de la clase élite que Dios va a salvar, porque esos ya están escogidos. Qué triste tener esa esperanza, pero a nosotros nos dice la palabra de Dios aquí: estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Yo te hago la pregunta: ¿sabías que hoy, domingo de resurrección, estamos celebrando que tenemos vida eterna por lo que pasó hace 2000 años en esa cruz? Por lo que pasó hace 2000 años cuando ese terremoto corrió esa piedra y el ángel se sentó encima. Imagínense ver un ángel sentado. ¿Por qué no estaba de pie? ¿Por qué no estaba volando? Estaba sentado. ¿Qué cosa pudieron haber visto aquellas mujeres, verdad? Bendito Dios. Usted y yo debemos entender hoy. Usted le pregunta a veces a un sacerdote católico y le dice: ¿es usted salvo? Yo he escuchado personas decir: bueno, y nadie puede asegurarlo, no sé. Bueno, pero es que la Biblia dice. No, pero es que la Biblia no la tienen que interpretar ustedes. Somos nosotros. A nosotros se nos enseñó a interpretar la Biblia con libros de filosofía, con dogmas que otros hombres han hecho y han dicho y punto, y nadie los discute. Pero la palabra del Señor está para enseñarnos. Bendito sea Dios. Espero que esté aprendiendo algo. Dios nos está instruyendo hoy. Tengo que decirle que un domingo como hoy, hace 2000 años, ¿verdad?, sucedió algo maravilloso que cambió la historia de la humanidad. Mis hermanos amados, dividió el tiempo en antes y después de Cristo. No hay un antes y después de Buda, no hay un antes y después de Mahoma, no hay un antes y después de Confucio, no hay un antes y después de Lao Tse, de la dinastía china, ¿verdad? Los de un lado y los del otro, la dinastía Ming. No hay, pero sí hay un antes y después de Cristo, porque Él dividió la historia, marcó los tiempos y las edades del hombre. Y hoy, domingo de resurrección, estamos celebrando eso que nos dice: no busques más a Dios allí. Él está vivo, Él no es un Dios de muertos, Él vive, Él ha resucitado. Bendito sea el Señor. Jesús entra en Jerusalén ya como no como las otras veces. Entra y ese lunes echa fuera a los cambistas. El lunes va y lo saca, limpia el templo. ¿Por qué no lo hizo antes si fue otras veces al templo de Jerusalén? Porque esa era su semana mayor. Ese era el preámbulo de su crucifixión y resurrección. Porque estaba en el tiempo de la revelación, en el tiempo del cumplimiento de cientos de profecías del Antiguo Testamento que solamente en Él se podía cumplir. Perfecto y exacto, cumpliendo los tiempos y los requisitos de Dios. Bendito sea el Señor. Ese día se va el martes y duerme en Betania, seguro donde sus amigos Marta y Lázaro y María, Lázaro al que había resucitado. Y entonces, después de que vuelve el día siguiente a Jerusalén de nuevo, maldice la higuera porque tenía hambre y la higuera no tenía fruto. Todo esto tiene simbolismo. Va y empieza a discutir todo el día allí con los ancianos. Se mete al templo y habla con los ancianos y con los sacerdotes y fariseos que le están cuestionando su autoridad. Les habla de parábolas, termina acusándolos y diciéndoles que ellos no viven lo que predican. Sucede todo esto y aquí es donde aparecen Mateo 24 y 25 los juicios, las profecías de su segunda venida. Todo esto aparece acá en esa semana antes de la crucifixión. Yo no sé si usted lo había visto de esta manera. Hay gente que me dice: explíquenos Mateo 24, estudiamos la semana 70 de Daniel, veamos lo que significa, quiénes son las 10 vírgenes. Muchos piensan que es la iglesia de Jesucristo y así nos lo han predicado durante años. Cuando entendemos este contexto y los días en los que Jesús enseñó esto, saliendo del templo después de haber discutido con ellos, va y se sienta en el monte de los olivos y le dice a los discípulos: ¿se acuerdan lo que me dijeron hace un rato? Que vea qué lindo el templo, que todo lo que se duró construyéndolo, mire qué hermoso, construido con ofrendas votivas del pueblo y todo. De todo eso que ven ahí no va a quedar piedra sobre piedra.
Y todo esto pasa allí. Generalmente se habla del martes y miércoles en los días en los que Jesús está hablando y profetizando de su segunda venida. Después empieza todo el complot de Judas y de los judíos para matar a Jesús. Luego él es ungido en Betania, seguro de nuevo en la casa de sus amigos, ¿verdad? Viene la cena, celebra la cena del Señor, el día que se iba a celebrar la Pascua. Y entonces luego de ahí es llevado, él va a Getsemaní, donde ora con sus discípulos, y ahí, por cierto, es arrestado, es traicionado por Judas, es llevado al concilio y luego delante de Pilato, que según él se lava las manos, y entonces lo condena a muerte. Y Jesús es llevado, es crucificado, muere. Pasan, menean la cabeza, dicen: si fuera el rey, si fuera quien dijo, bájese de ahí y creeremos en usted. Pudo haber hecho así, haberse bajado, y todos hubieran creído en él, y usted y yo no tendríamos esperanza. Pero hace 2000 años, hoy celebramos, un día como hoy, primer día de la semana, celebramos que él no se bajó de esa cruz, que él entregó su vida, que él lo dio todo. Este es un mensaje que no se oye mucho en las iglesias, porque se ha dejado de predicar a Cristo, por predicar los beneficios de seguir a Cristo. Y claro que hay muchos beneficios, pero él es el centro de todo esto. Es su vida, su muerte, su resurrección, su gran marca en la humanidad. Bendito sea el Señor. Bien, le hago una pregunta a usted acá. ¿Puede comprender el valor de esta muerte y esta resurrección? ¿Puede creerlo en su corazón? Porque dice Juan ahí en 1 5:13 que para nosotros que creemos en el nombre del Hijo de Dios se nos escribió esa palabra para que entendamos y sepamos que tenemos vida eterna. La próxima vez que vuelvas a dudar de tu salvación, que vuelvas a dudar si tienes vida eterna, si será cierto todo esto que Dios dice, que te ataque un espíritu de incredulidad, ve a Juan 5:13 y diga: esto se escribió para que yo, que creo en el nombre del Hijo de Dios, sepa que tengo vida eterna y que esa vida está en su Hijo, en el Hijo de Dios. Bendito sea Dios. Ese primer día de la semana sucedió algo. Le voy a hablar muy rápidamente de 2 elementos que sucedieron. Luego hago una comparación entre Adán y Cristo y entramos al cierre de este asunto, porque hoy es un día para celebrar el nacimiento, la vida, la enseñanza, el transcurso de su vida y luego su pasión, su muerte y su resurrección, y sobre todas las cosas que Jesús venció a la muerte, quitó la muerte. Él quitó la muerte de en medio. Pero pastor, nos seguimos muriendo. Sí, porque estamos en un mundo que aún está bajo el maligno, dice la Biblia, pero nosotros no somos del maligno. Bendito sea Dios. Si a usted no le alegra esto, probablemente mejor cámbiale de canal o vea otra cosa. Pero esta es nuestra esperanza eterna. El evangelio de Jesucristo son las buenas noticias, no de que íbamos a ser unos millonarios y a tener 3 yates cada uno. El evangelio de Jesucristo es que hemos pasado de muerte a vida, que ciertamente si creemos en él tenemos vida y vida en abundancia. El evangelio de Jesucristo es que el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. Así que déjeme instruirle en un momentito con algunas cosas que rápidamente le menciono. Yo le voy a dar un consejo: no tome nota, no va a poder. Así, mejor escúcheme y luego reproduzca el mensaje y despacio vaya tomando las notitas. Pero ahora ponga atención, porque es mucha información, pero necesaria para activarla en el espíritu. Primero que todo, lo que Jesús hizo con esa resurrección y marcó fue algo que se llama la primera creación. Dios ha hecho 2 creaciones. ¿Cómo, Gerardo? Sí, la primera creación en cuanto al hombre se refiere. Mire esto: Dios creó a un hombre llamado Adán, y Adán tenía allí una creación maravillosa, todo en armonía y en equilibrio. Tenía una compañera y tenía un modelo establecido por Dios para que tuviera éxito. Todo estaba perfectamente montado: sustento, tenía expansión, tenía incremento de todas las cosas, que creciera y se multiplicara. Pero cuando vino el pecado, el hombre perdió algo. Póngame atención, por favor. Lo primero que el hombre pierde cuando peca es la imagen de Dios. Se perdió la imagen de Dios, porque Dios nos creó a su imagen y conforme a su semejanza, pero Dios no tiene pecado. Al pecar, el hombre perdió la imagen de Dios. La primera creación empezó a estropearse. La naturaleza espiritual del hombre también se perdió. Dios dijo en Génesis capítulo 6, se quedó mirando Dios y dijo: wow, el deseo del corazón del hombre es de por sí ya el mal, entonces voy a raer al hombre de sobre la faz de la tierra. Pero ese gran pero es la gracia de Dios, que dice: pero no he hallado gracia a los ojos de Dios. Y Dios dice: la naturaleza del hombre es del corazón del hombre es siempre el mal, porque ciertamente él es carne. Dios creó al hombre siendo espíritu, pero Satanás
viró esa creación hasta que Dios llega a concluir y dice, porque ciertamente Él es carne. El hombre perdió la imagen, había perdido la naturaleza espiritual, había perdido el acceso a la presencia de Dios, fue echado del huerto. El hombre había perdido por el pecado esa naturaleza que Dios le había dado de ser espiritual, y como dice Romanos capítulo 8, el pecado se convirtió en una naturaleza en el hombre. Esa naturaleza adámica hoy en nosotros representa una naturaleza de pecado, pero como decía en Efesios capítulo 2, dice que nosotros éramos por naturaleza hijos de ira. Por eso la salvación no es un asunto de religión, ni un asunto de obras, ni de otras cosas. La salvación es un asunto de cambio de naturaleza. El que no cambió de naturaleza, el que no nació de nuevo, de la antigua creación a la nueva creación, no es salvo, por más que quiera hacerlo y decirlo, porque no es un asunto de religión o de transformación mental, es un asunto de cambio de naturaleza, de nuevo nacimiento. Pero para volver a nacer hay que morir primero. Y aquí es lo que estamos entendiendo hoy. Dice que por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Así que si usted me está siguiendo, le estoy contando todo lo que pasó. Voy rápido porque es demasiada información, pero muy buena. Le estoy resumiendo una Semana Santa sin tocar nada de los puntos que pasó cada día, pero al menos estoy dejándole algunas ideas, y para que sigamos celebrando hoy que Jesús resucitó. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Perdimos todo cuando Adán pecó, y en él pecamos todos nosotros. Perdimos la imagen de Dios, perdimos la naturaleza divina, perdimos el acceso a la presencia de Dios. Ganamos por el pecado una naturaleza adámica de pecado. Bien, el pecado destruyó la primera creación, empezó entorpeciéndola y destruyéndola. Dice Romanos 8 que toda la creación fue sujetada a vanidad, y dice que ella gime y aún está con dolores de parto, esperando el día de su redención. Dice allí que esta creación espera para ser libertada de la esclavitud de corrupción. Así que entendemos hoy que Dios, para restaurar, esto es importantísimo, Dios, para restaurar al hombre, tuvo que hacer una nueva creación. Espero que este mensaje no le aburra, porque si le está aburriendo como si fuera una película que está mala, usted no ha entendido lo que estamos celebrando hoy. Lo que estamos celebrando hoy es que los que no teníamos ningún derecho, hoy tenemos el derecho a ser herederos de Dios y coherederos con Cristo de la bendición de las riquezas celestiales, por esta obra que se hizo hace 2000 años y se concretó en un día como hoy, primer día de la semana, domingo de resurrección. Bendito sea el Señor. El pecado destruyó la primera creación, hermanos queridos, pero Dios, para hacer una nueva creación, necesitaba pues terminar con la anterior, porque no se puede. Dios no construye sobre lo viejo, Dios no pone parches, Dios hace nuevo, Dios hace nuevas todas las cosas. Y entonces, como Dios no podía empezar sin acabar lo anterior, entonces sepulta en Cristo la vieja creación, la creación adámica. Y como dice Hebreos capítulo 10 versículo 9, Él dice: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último, dice Hebreos 10:9. Jesús viene, dice: he aquí que vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Y Él vino: hágase tu voluntad, Señor, quítalo primero para establecer lo nuevo. En otras palabras, Dios está estableciendo un nuevo y mejor pacto con nosotros a través de Jesucristo. Todo esto lo estamos celebrando hoy. Todo esto estamos meditando en este día. Todo esto entendemos que Dios en Cristo, en su muerte, en su cuerpo, sepultó nuestra vieja naturaleza y sepultó la antigua creación. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, la naturaleza adámica se terminó con la muerte de Cristo, fue enterrado. Ahí acaba la maldición y la imperfección de la vieja creación. Allí se terminó. Pastor, ¿y cómo hace uno para entrarle a todo esto? Todo esto se recibe por fe. Todo esto se recibe por fe. Pero necesitamos entender lo que hizo el Hijo de Dios y que lo concretó en un día como hoy. Bendito sea Dios. Cristo hizo una obra sustitutiva. Tomó nuestro lugar, llevó nuestras maldiciones, nuestra vergüenza por el pecado, llevó nuestro juicio, llevó sobre Él el castigo de nuestra paz, fue sobre Él. Un día se soltó un juicio, tal vez usted lo recuerda, no porque lo haya vivido, porque fue hace mucho, pero lo ha leído seguramente, que a alguien se le dijo: de cierto morirás, polvo eres y en polvo te convertirás y dejarás de ser. O sea, no pasará nada más el hombre. Era una maldición sobre la naturaleza adámica y de pecado. Pero todo eso lo llevó Jesús.
Y dice en el libro de Zacarías, en el capítulo 13 y versículo 9, que Dios iba a quitar el pecado de la humanidad en un día. En un día quitaría todo el pecado. Y así sucedió. ¿Cuál día? Ese día en que Jesús murió. Y un día como hoy, hace más de 2000 años, Jesucristo hizo posible esa profecía de que Dios quitara en un día el pecado de la humanidad completamente. Para los que vienen a Cristo, los que venimos a Él y nos rendimos a su voluntad, nos lavamos con su sangre y nos entregamos a Él. Esto es glorioso, mis hermanos queridos. Satanás reinaba por dos cosas. Satanás reinaba por el pecado, porque el pecado le hace reinar a él. Y por otra cosa que reinaba era por el imperio de la muerte. Porque hemos hablado en otras enseñanzas que todo temor del hombre nace por el miedo a la muerte. Todo nace por el temor a la muerte. Y entonces Dios va directo y soluciona los dos problemas. Los problemas que hacían que el hombre no pudiera vivir bajo el reinado de Dios y tener lo que Dios le dio a él, el reino de los cielos. Uno, por el pecado, porque Satanás reinaba a través del pecado. Dios resuelve lo del pecado. Cristo lleva nuestro pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Esto no es don de nosotros, esto es de Dios y su misericordia. Y segundo, la muerte, el imperio de la muerte. Dice la palabra del Señor que Cristo vino para vencer al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. A través de la muerte, habiendo muerto y habiendo resucitado, porque la tumba no podía retener al autor de la vida, al que es la vida y la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bendito sea Dios. Yo espero que usted esté experimentando esta presencia de Dios que yo experimento al hablar todas estas palabras. Hace mucho que no oigo un mensaje como este. Hace mucho que no escucho un mensaje que no tenga que hablar a mis emociones, a motivarme que mañana que va a estar. Todo eso está en la Biblia, es excelente, lo predicamos, lo vivimos. Pero hoy estamos yendo a la raíz de lo que significa y de lo que celebramos este domingo de resurrección. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor. Por eso le digo, Cristo hizo un sacrificio sustitutivo y de ahí viene la palabra vicario. Él hizo un sacrificio vicario. Y vicario significa el sustituto, el que continúa, el que tomó mi lugar. Por eso para mí aquí no hay ningún vicario de Cristo. El vicario, el único vicario, el que llevó mi lugar, el único que me sustituyó en el lugar de castigo fue Jesús. Y nunca le entregó a un hombre la iglesia, se la entregó al Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Gracias, Señor. Qué hermoso. Cuando entendemos que Dios ha arrebatado a través de Cristo, a través de la muerte de Él, el imperio de la muerte se lo arrebató a Satanás. Nosotros tenemos vida hoy. Hay algo maravilloso que pasa en nosotros. Quiero leer para usted lo que dice Juan capítulo 12. No se pierda de Mateo porque ahí estamos. Juan capítulo 12. Es que si nos metemos a trabajar en el evangelio no salimos de aquí, pero tengo unos minutitos más para acabar con lo que estamos compartiendo. Dice Juan capítulo 12, verso 31 y 32. Ahora, dice Jesús, ahora es el juicio de este mundo. A Jesús iba camino a la muerte y lo llegan a buscar unos griegos tratando de desviarlo. Ese era Satanás también. Como su pueblo, los judíos, no lo querían y lo iban a matar. Unos griegos llegan a buscarlo. Véngase con nosotros, venga, enséñenos a nosotros, porque creían que era un gran filósofo también. Pero Jesús tenía muy bien determinado su camino. Él nos tenía a usted y a mí en su mente, en esos momentos, en su corazón. Y dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ya no va a tener más imperio. Y dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Oiga bien, él está hablando de qué tipo de muerte iba a morir. Entonces le dicen los que estaban alrededor: pero si se dice que el Cristo permanecerá para siempre, ¿cómo vas a decir tú que vas a ser levantado? O sea, que vas a ser crucificado. Ellos lo entendían. Lo que no entendían es que él iba a ser muerto, pero iba a resucitar, y ya se los había enseñado, porque la muerte no lo podía matar. Pero ellos no comprendían todo esto. Y entonces hoy vemos nosotros que él dice: yo si fuere levantado. Quiere que Cristo esté en su hogar, quiere que venga el Espíritu Santo. Levante a Jesús, conviértase en un adorador, levántelo en su vida, en todo lo que haga, y él mismo va a atraer a sí mismo a todos aquellos que él quiera cuando él es levantado. Bien, le hablé de la antigua creación. Terminamos. Ahora unos minutitos más para hablarle de la nueva creación. ¿Qué pasó con la nueva creación? Bueno, aquí hay unas buenas noticias. Hoy estamos de fiesta, estamos celebrando resurrección, estamos celebrando buenas noticias, hermanos queridos. Pastor, pero es que hay tanto dolor en el mundo y todo. Sí, a Dios no tomó nada de eso ajeno a Dios para nada. Pero
Él sigue al control, Él sigue sentado en el trono. Nada podría detener al mundo, las élites mundiales. Hoy Dios tiene al mundo de rodillas, hoy Dios tiene al mundo quieto, hoy el Señor tiene la economía de las naciones, tiene la política, tiene la religión, tiene el deporte, tiene los grandes dioses de este mundo, el dinero y todo, lo tiene allí en su mano. Hay expectativa en el mundo, hay temor, hay ansiedad, hay angustia, pero Dios sigue al control de su mundo y del universo, y su plan sigue avanzando viento en popa. Y tengo que decirle hoy, déjeme hablarle un poquito de la nueva creación, porque esto es parte de la noticia de hoy y vamos a ir aterrizando. Bendito sea el Señor. Dios hace una nueva creación, terminó la anterior. ¿Cómo la terminó, pastor? Ya lo dijimos, en Cristo Jesús terminó todo lo que era adámico y ahora viene un nuevo pacto que se establece en su Hijo. Se llama restitución. En la Biblia había leyes que al valor de lo robado o al valor de lo perdido había que añadirle el valor de la restitución. Oiga la gloria que tenemos que celebrar hoy en este nuevo día, en este primer día de la semana, domingo de resurrección. Y es porque vale más, Dios celebra más lo postrero que lo primero. Vea lo que sucede aquí, el nuevo pacto, el vino nuevo. Dios celebra lo que ha traído nuevo por encima de lo anterior. Dice la palabra que en la ley se ordenó pagar a veces entre 4 veces. El ladrón debía devolver más veces lo que había robado. ¿Se acuerda cuando David, Natán le pone un ejemplo y le dice: un hombre tenía solo una corderita y se la quitó un hombre malvado y el otro tenía muchas? Entonces David se levantó inmediatamente y le dijo: ese hombre debe morir y debe pagar 4 tantos la corderita que le robó. Y Natán le dijo: ese hombre eres tú, cuando le hablaba de Urías Eteo, que David lo había mandado a matar por su mujer, por Betsabé. Bueno, pero aquí vemos el principio de la restitución. Había que restituir. Por eso Dios, con uno de los profetas de la restauración, llamado Zacarías, dice aquel maravilloso versículo de Zacarías 9:12, le dice al pueblo: oh, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza, porque os anuncio que os restituiré el doble. Porque Dios celebra la restitución, porque a los prisioneros de esperanza, cuando lo primero se daña, Dios está listo para establecer lo nuevo y para dar una corona con doble honra. Bendito sea el Señor. Sigue diciendo ahí en Zacarías capítulo 9: seréis adornados con diademas, con corona de doble honra. Y esto es lo que celebramos el día de hoy. Bendito sea Dios. Hermanos queridos, la redención nos hace doblemente hijos de Dios. Primero, porque nos engendró en Cristo Jesús. Fuimos engendrados, no por voluntad de hombre ni voluntad humana, sino de Dios. Somos nueva criatura. Y segundo, porque nos redimió, porque nos salvó. Hoy tenemos esa doble honra, tenemos esa doble bendición. Cristo, en la nueva creación, Dios la hace de esta manera. Cristo vino a buscar y a salvar lo que ya se había perdido. ¿Y eso qué es? Según Lucas 19:10, Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sabe qué es eso? Su alma. Su alma, a usted y a mí. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero pastor, ¿y qué se había perdido? Devolvamos un poquito el video y recordemos. Habíamos perdido la imagen de Dios, habíamos perdido la naturaleza espiritual que teníamos, nos había convertido en carne nada más por el pecado, habíamos perdido el acceso libre a la presencia de Dios, habíamos perdido la identidad de hijos de Dios. Y todo esto, Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso nos lo está restaurando el Hijo de Dios hoy a nosotros, esa imagen de Dios en nosotros. Oh, bendito sea el Señor. El propósito supremo de la redención, además de reconciliarnos con Dios, es devolvernos su imagen, es establecer una nueva creación. Anote eso. El propósito máximo de la redención, el propósito supremo, es devolvernos la imagen de Dios. Y además de eso, establecer una nueva creación. En Cristo Jesús somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Espero que estemos entendiendo. Le dije que hoy era un día para instruir, un día para instruirnos en la palabra del Señor. Bendito sea Dios. Bien,
Ese domingo en la mañana que los judíos comenzaban un día normal, común y corriente en su calendario rutinario, no estaba pasando nada nuevo para muchos de ellos, pero para nosotros ahí está la clave. Ese domingo en la mañana, hace más de 2000 años, en un día como hoy, estaba estableciéndose una nueva creación. ¿Sabías que eso significaba este domingo de resurrección? ¿Has venido aprendiendo un poquito acerca de que se pasó del primer Adán? Ahora estaba naciendo el segundo Adán, el verdadero, el eterno, el mejor pacto. Eso pasó en un día como hoy, hace 2000 años, legalmente en el tiempo del reino de Dios. Bendito sea el Señor. Un par de minutitos más para terminar. Quiero mencionarle algo que le pueda bendecir. Y es que cuando comparamos lo que estaba en Adán en la antigua creación y en la nueva creación en Cristo, nos damos cuenta que Dios reposó el séptimo día de su creación. Cristo, el nuevo Adán, reposó todo el séptimo día, todo el día sábado reposó de su trabajo. Su cuerpo reposó en la tumba, en la tierra, como la palabra de Dios lo había determinado. El primer día de la semana Dios creó la luz. ¿Sabía? Usted dijo, sea la luz en el lunes. ¿Se acuerdan? El primer día de la semana. Bueno, el domingo decimos nosotros, ¿no? Que es el primer día de la semana. Pues ese primer día de la semana nace la luz, el Cristo resucitado, la verdadera luz del mundo. El Cristo que estaba dando a luz la iglesia, esa luz, esa resurrección de su cuerpo brota a la luz de la iglesia de Jesucristo. Cuando Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, ese Cristo que estaba naciendo allí, ese nuevo hombre iba a tener que tener a alguien a su lado, y ese alguien iba a ser la iglesia de Jesucristo. Por eso debía morir, porque si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero como Él murió, resucitó, ahora nos tiene a nosotros, tiene a su novia, porque no es bueno que el hombre esté solo, aún el nuevo hombre, el Cristo, por eso va a tener una esposa. Por eso vea qué lindo como la palabra de Dios traza todo esto. Cuando Adán necesita una mujer, Dios hace caer a Adán en un profundo sueño. Cristo duerme el sueño de la muerte. Y cuando Adán se despierta, de su costilla había salido una mujer, a Jesús de su costado salió la iglesia, brotó allí sangre y agua como en un parto maravilloso, abierto su costado. Y esto significa que el agua es vida y que es un símbolo de vida. La sangre es la vida del cuerpo, y el agua un símbolo de lavamiento por la regeneración. Mire cómo se resume. Hoy le estoy contando todo el evangelio de Jesucristo en un ratito resumido, en un día de celebración de lo que pasó hace más de 2000 años, en un domingo como hoy, en un primer día de la semana. Bendito sea el Señor. La iglesia que ha sido creada por Cristo, brotando de su costado, es justificada por su sangre y lavada por el agua de la palabra. Oh, qué maravilloso. Por eso, como Adán le dijo a Eva, venga acá, usted ahora es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Jesús puede volver, como dice la palabra de Dios. La mujer fue llamada varona porque del varón fue tomada. La iglesia puede ser llamada cristiana porque del Cristo fue tomada. Bendito sea Dios. La iglesia gloriosa viene del glorioso. La iglesia santa viene del santo. La iglesia preciosa, tomada de Jesús, pura, viene de la imagen de su Señor, que es puro y santo. Esto es maravilloso. Todo esto lo estamos celebrando hoy, por si usted no se había dado cuenta. Adán fue el Señor de la primera creación, pero Cristo es el Señor de la nueva creación. Adán vino y por él entró la transgresión. En Cristo entró la gracia y la justificación. A través de Adán y su pecado vino la condenación, pero en Cristo vino la justificación y la vida. En Adán abundó el pecado, pero en Cristo sobreabundó la gracia. En Adán reinó el pecado para muerte, pero en Cristo Él reina para justicia y para vida eterna. ¡Qué maravilloso! En Adán la raza humana fracasó con el plan de Dios, pero en Cristo triunfamos y alcanzamos el éxito en su obra maravillosa. En Adán perdimos la imagen de Dios, pero en Cristo somos la imagen de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, la misma sustancia de Dios, dice Hebreos capítulo 1. Él es la misma imagen de Dios y nos la ha dado a nosotros su iglesia, su cuerpo. En Adán teníamos miseria, pobreza, las maldiciones de la ley, pobreza, enfermedad. En Cristo Jesús tenemos
indescriptibles riquezas. Hoy por eso celebramos. En Adán estábamos sumidos en las tinieblas, pero en Cristo resplandece la luz de la nueva creación. Por la naturaleza éramos en Adán hijos de ira, pero en Cristo Jesús somos hijos de Dios. Ahora yo quiero terminar. Mi conclusión son 2 pasajes que espero que a usted le lleven a un toque en su corazón y le hagan celebrar este domingo en la mañana. Oh, bendito el Espíritu de Dios. Yo siento su presencia. Espero que Él llegue hasta usted allí. Él está allí con usted. Quiero decirle este pasaje. Romanos 1:4 dice: a Cristo se le llama Hijo de Dios según la resurrección de los muertos. Romanos capítulo 1 y versículo 4. Escúchelo, medite en esto y celebre en este día de resurrección lo que dice la palabra. Cristo, del linaje de David, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Cristo es llamado Hijo de Dios según la resurrección de los muertos. Ahora, ¿no era ya Hijo de Dios? ¿No era ya Cristo el Hijo de Dios? Pero dice que por la resurrección de los muertos, habiendo terminado con la antigua creación, habiendo cumplido la obra del Padre y habiéndolo dicho en esa palabra número 6 que dijo de las 7 palabras que habló en la cruz: consumado es. Padre, está hecho. Tetelestai, está concluido. Otro día le voy a predicar de eso, porque si no, aquí seguimos. Eso es maravilloso. Pero recuerde algo: Cristo se convierte en el primer hombre de la nueva creación, y desde entonces, anotes esto, todo nuevo nacido en Cristo se convierte en un hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Quiero terminar con el pasaje que creo que es el pasaje crítico, el pasaje por excelencia que debemos tocar en un día como hoy. Por favor, busque 2 Timoteo 1:9 y vamos a proclamarlo, y terminamos en este día con este mensaje que yo espero que haya sido de edificación para usted. Bendito sea el Señor. Qué maravilloso es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No sé si usted, igual que yo, ha sido sumergido en esa vida, en esa cultura, en los días de Jesús, en los días de la pasión, de la muerte, de la resurrección. Todo esto se ha perdido y se ha olvidado el día de hoy. Unos por tradiciones, otros por diversiones, otros por distracciones, otros por negocios, otros por indiferencia, y muchos de nosotros cristianos por orgullo y soberbia, pensando que sabemos todo. Entonces esta semana mayor ni siquiera nos abocamos a estudiar un poquito. Pero qué bueno haber tomado este tiempo. Yo estoy agradecido con el Espíritu Santo que me ha traído el día de hoy para una palabra de instrucción, amados hermanos. Dice 2 Timoteo 1:9: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, ojo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Aleluya. El cual quitó la muerte y trajo a luz la vida, sacó a luz la vida, quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Bienvenidos, amados hermanos inmortales, hijos de Dios, según el Espíritu de santidad como Cristo y la resurrección de entre los muertos. Usted y yo también resucitamos. Con Cristo estamos juntamente crucificados, dijo Pablo: ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En su bautismo, en el bautismo nuestro en agua, estamos simbolizando que morimos, que fuimos sepultados como Cristo y resucitamos a una nueva vida, en novedad de vida, como una nueva criatura. Él quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Amados, ¿qué pasó hace 2000 años en un domingo como este, en un primer día de la semana, en un día de resurrección como hoy celebramos? Lo podemos entender, comprendemos ahora estas verdades espirituales
Qué maravilloso entender esto, tenerlo en nuestro espíritu. Quizás tu mente hoy ha quedado medio abrumada de tanta información, pero tu espíritu ha recibido alimento. Yo bendigo tu casa, yo bendigo tu vida. Yo declaro en el día de hoy que nos unimos para celebrar y agradecer a nuestro Dios. Agradecemos a nuestro Padre que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Redentor y que Él quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. No busques más a Jesús allí. Él ha resucitado. Él ha resucitado y va delante de nosotros preparándonos lugar y morada eterna. Padre, en el nombre de Jesús, todo aquel que reciba esta palabra, todo aquel que cree en el nombre del Hijo de Dios, como dijo 1 Juan 5:13, les escribo a ustedes para que ustedes que han creído en el nombre del Hijo de Dios sepan que tienen vida eterna y que esa vida está en el nombre del Hijo de Dios. Gracias, Señor. Domingo de resurrección, un día como hoy, hace más de 2000 años, y nosotros hoy celebramos que Él quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Dios te bendiga.